Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de semiología. Como vimos en la clase anterior, una vez que estamos seguros de que nuestro paciente no representa un peligro para nosotros o incluso para ellos mismos, por cualquiera de las técnicas que hemos visto, que hemos descrito, recién ahí, cuando estemos seguros, podemos proceder entonces con la exploración clínica, ¿sí? Y para ello vamos a ver este tema el día de hoy, que se titula Métodos Generales de Exploración Clínica. ¿De qué se trata este tema? Bueno, vamos a empezar describiendo, primero conceptualizando de qué se trata la exploración clínica, y la vamos a definir como la ciencia y el arte de examinar a un paciente mediante métodos físicos, químicos o biológicos. ¿Sí? La ciencia y el arte de examinar a un paciente mediante cualquiera de esas alternativas, ¿sí? Que la mayoría de ellos que vamos a desarrollar el día nuevamente se tratan de métodos físicos, ¿no? Quizás podemos describirlo o definirla también como un conjunto de maniobras que realiza el médico para obtener datos sobre el estado de salud de su paciente. ¿Cuáles son estos métodos generales de exploración clínica? Básicamente, estos métodos generales van a ser 4 y se denominan, la primera de ellas, la inspección, que posteriormente vamos a ver que se puede complementar con otra que se denomina olfacción, el método de palpación, que se puede complementar con la succión, bien vamos a desarrollar de qué se trata, la percusión y finalmente la auscultación, ¿sí? Estos 4 son los denominados métodos generales de exploración clínica, de los que nos vamos a valer para explorar a nuestro paciente, y en algunas situaciones, en algunos casos quizás, además sea necesario recurrir a los denominados métodos complementarios, ¿sí? Que este es un tema que vamos a ver la clase que viene. Es un conjunto de técnicas también que muchas veces nos van a servir para definir un diagnóstico, para corroborar nuestras sospechas, pero como dice la palabra, son complementarios a la exploración clínica, es decir, nunca la van a reemplazar, solamente la van a complementar, ¿sí? Vamos a empezar viendo de qué se trata la inspección entonces. Y definimos a la inspección como el método general de exploración clínica en el que el médico utiliza el sentido de la vista. Porque es importante arrancar siempre con el sentido de la vista, solamente visualizando, inspeccionando a nuestros animales. Primero porque existe una premisa, una frase muy conocida que establece la primera sin tocar, ¿sí? Hay que tratar en la medida de lo posible, toda vez que nos enfrentemos a un paciente, de primero tomarnos un tiempo y de obtener la mayor cantidad posible de datos que se puedan solamente observando, ¿sí? Porque de esta manera tiene muchas ventajas hacerlo, porque primero que no modificamos los parámetros vitales del animal, ¿sí? Si es que solamente lo miramos, y tampoco alteramos aquellos datos que tengan que ver con el hábitat, ¿no? Con el entorno donde vive este animal. Como regla general, la inspección debería empezar de manera general, que ahora vamos a ver de qué se trata también, y posteriormente de manera particular, ¿sí? Eso significa que primero deberíamos observar al animal como un todo, ¿sí? Tomar cierta distancia, que a veces puede ser metros, varios metros de distancia, y si algo nos llama la atención, bueno, ahí quizás nos podamos acercar y podamos obtener mayor cantidad de detalles con una inspección particular. Y como dijimos al principio, este método general de inspección se complementa con la olfacción. ¿Qué datos nos va a permitir obtener este método de inspección? Bueno, como dijimos, nos permite registrar todos los datos concernientes al hábitat o al entorno de nuestro paciente. Y como dijimos en la primera clase, los datos acerca del suelo, acerca del número de animales, de comederos, bebederos, todo lo que tenga que ver con el entorno donde vive. Y en el caso de los pequeños, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Quizás también es importante averiguar en qué condiciones vive nuestro paciente, ¿sí? Siempre esos datos son de suma utilidad cuando queremos encarar o queremos orientar nuestro diagnóstico clínico. Posteriormente seguimos, como dijimos, con los datos generales. Bueno, estos datos generales
Como les había comentado, se tratan de datos que consideran, engloban al paciente como lo que es, como un todo, y para ellos a veces necesitamos tomar cierta distancia y poder consignarlos en lo que se denomina, en la parte de la ficha clínica que se denomina examen objetivo general. Este va a ser otro tema que vamos a dejar para una clase posterior, porque dentro de este examen objetivo general, a su vez, existen varios subtítulos, una serie de subtítulos que ameritan que los desarrollemos y los describamos particularmente, ¿no? Por ahora solamente vamos a dejarlo como datos generales que vamos a consignar en la ficha clínica en esta etapa de examen objetivo general. Pasamos después a los datos particulares, como dijimos, cuando algo nos llama la atención, tenemos que acercarnos un poco más para poder observar con mayor detalle, ¿no? Y en ese caso, como en el ejemplo que está mostrando la imagen, notamos una lesión, ¿sí? Y ¿cómo hacemos para describir esa lesión? Bueno, tenemos que tener en cuenta todos esos datos que están pintados en amarillo y que refieren a la forma de la lesión, la situación, o sea, la ubicación, el tamaño, su superficie, las características de sus bordes y el color, ¿sí? Entonces fíjense que con esto quizás uno le cueste memorizar cuáles eran todos los datos. Bueno, existe una mnemotecnia que muchas veces nos va a ayudar, nos va a salvar bastantes veces, que traten de acordarse esa mnemotecnia que dice fosita su borde co, y está incompleta todavía, después la vamos a completar, pero ir recordando de esta manera uno sabe que tiene que registrar los datos de forma, situación, tamaño, superficie, bordes y color de lo que nos interesa registrar, ¿sí? También nos permite en la inspección tener noción sobre el aspecto, sobre la cantidad o sobre la ubicación, por ejemplo, de productos de secreción. Cuando hablamos de secreción nos referimos al producto que liberan normalmente las glándulas, ¿sí? En condiciones normales, y cuando hablamos de exudados nos referimos obviamente a productos patológicos, ¿sí? Exudado de tipo mucoso, purulento, hemorrágico. Entonces también la inspección nos permite registrar datos acerca de su aspecto, de su cantidad y su ubicación, obviamente, ¿no? En cualquier región del cuerpo o, como muestra la imagen, a nivel de las aberturas naturales, por ejemplo. Cuando hablamos de técnica de inspección, bueno, esto sirve también como una clasificación. Vamos a hablar de una inspección general, como dijimos al principio, una inspección general como estaría efectuando el ayudante, que en este caso está vestido de negro. Dijimos que tiene que tomar cierta distancia, unos cuantos metros a veces, para poder tener una visión panorámica del paciente, y con ello registramos entonces todos los datos generales de este animal, ¿sí? Cuando nos acercamos un poco más, como en este caso sería el ayudante de ambos de color gris, creo que es, o celeste, en este caso, como está a una distancia mucho menor, obviamente que tiene la posibilidad de describir con mucho más detalle lo que le llama la atención. En ese caso, entonces hablamos de una inspección particular, ¿sí? Hablamos de inspección directa o inmediata, o indirecta o mediata, cuando entre la vista del médico y el paciente, por ejemplo, se interponen o no algún objeto que mejore o que amplifique, por ejemplo, la visión, ¿no? En el caso de que solamente estemos mirando sin ningún objeto interpuesto entre nosotros y nuestro paciente, estamos hablando de una inspección directa, ¿sí? Como son los dos ejemplos de arriba. Cuando interponemos algún elemento, algún instrumento que mejore la visión, que incluso puede tener aumento o que pueda tener luz propia, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de una inspección indirecta o mediata, como es el ejemplo de la imagen inferior, ¿sí? En ese caso, este aparato que permite visualizar el oído de este animal, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como otoscopio, ¿sí? Eso es un otoscopio. Hablamos de inspección externa o interna, creo que no necesita mucha explicación. Externa es cuando visualizamos la superficie exterior de nuestro paciente, y hablamos de inspección interna cuando podemos visualizar el interior de alguna cavidad que por ejemplo, sea accesible a
a la visualización. Este es un ejemplo de una cavidad nasal del equino. Y ahí lo que están observando es un crecimiento anormal, un pólipo. Y entonces nosotros solamente con la vista podemos llegar a hacer una inspección interna de esta cavidad, ¿sí? También se puede hacer en la cavidad oral, en la cavidad del vestíbulo vaginal, por ejemplo, en las hembras, en la cavidad prepucial, ¿sí? Quizás en aquellas partes que no sean accesibles a la vista, ¿no? Tendremos que recurrir a otras técnicas complementarias que nos faciliten la observación en lugares que sean un poco más inaccesibles, ¿sí? Y bueno, las combinaciones posibles de estas técnicas, y combinaciones se refiere a que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de arriba, el ayudante vestido de negro estaría realizando en ese caso una inspección general de tipo directa y externa, ¿sí? Y la imagen de abajo, la cavidad nasal del equino, sería una inspección particular, también directa, pero interna, ¿sí? Espero que se entiendan esos ejemplos. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a visualizar a nuestro paciente, cuando lo vamos a inspeccionar? Bueno, lo primero que debemos considerar es que la fuente de luz sea de buena calidad, ¿sí? Y en ese sentido no hay con qué darle la mejor fuente de luz, siempre es la luz natural, es decir, la luz solar. Siempre que podamos trabajar con la luz del día, bueno, es lo ideal, es la que mejor nos permite visualizar y detectar anomalías. Pero como no siempre se puede, muchas veces tenemos que recurrir a luces de tipo artificial. Y en ese caso hay que considerar que en la medida de lo posible esa luz tiene que ser blanca, no tiene que tener otras tonalidades, nada de luces amarillas, de luces frías, de luces etcétera, porque esas luces tienen coloraciones propias y a veces eso confunde y puede enmascarar alguna coloración anormal que podamos observar en nuestro paciente, por ejemplo, ¿sí? Y de ser posible, esta luz, la que mayor utilidad le vamos a dar es la luz puntiforme, ¿sí? Como pueden ver ahí, esas linternas, las denominadas linternas puntiformes, si ustedes quieren ir adquiriéndolos, los pueden tener. La verdad que les va a ser bastante útil en su etapa de estudiantes y obviamente en la vida profesional también. Así que, de ser posible, luz blanca y de tipo puntiforme. Bien, eso es todo con respecto a la inspección. Con respecto a la olfacción, como dijimos, era un método que complementaba la inspección. ¿Sí? Este método general se basa, en este caso, en el uso del sentido del olfato, ¿sí? ¿Por qué el sentido del olfato? Porque muchas veces, como dijimos, complementa a la inspección. Muchas veces, como les decía, la olfacción nos permite obviamente tener idea, tener noción sobre aquellos olores a los que denominamos olores sui generis, son los olores propios y normales de cada especie animal o de cada región particular, pero en numerosas enfermedades aparecen olores, están descritos muchísimos olores. Obviamente describirlos con palabras quizá no sea lo más coherente, ¿no? Pero cuando realmente ustedes tengan la posibilidad de sentir esos olores, como lo que les muestra la imagen, un paciente con sarro, por ejemplo, un paciente con una saculitis anal, o este otro paciente con una dermatitis interdigital, ¿sí? Bueno, estas enfermedades tienen olores muy característicos y cuando ustedes lo detecten, solamente con esta idea, con este método, obviamente su diagnóstico va a estar mucho más que encarado, ¿sí? Así que bienvenida también el sentido del olfato, porque la verdad que puede ayudar bastante, incluso puede llegar a definir a veces el diagnóstico de numerosas enfermedades, ¿sí? En teoría, como les digo, hay un montón de nombres y de olores descriptos, pero lo bueno sería en realidad que más que saber decirlos, realmente los reconozcan alguna vez. Pasamos a la palpación, al segundo método general de exploración clínica. En este caso lo vamos a definir como el método general de exploración en el cual el médico, el clínico, utiliza el sentido del tacto. En este caso, ahora recién, una vez que observamos, que olfateamos si es necesario, recién ahí entonces podríamos acercarnos y podríamos manipular a nuestro paciente, ¿sí?
Podemos definir también a la palpación como la aplicación metódica de los dedos o de la mano sobre determinadas superficies, sobre determinadas partes del cuerpo, una superficie corporal que sea accesible. Este método general también tiene su complemento como lo tenía la inspección, y en este caso el complemento se denomina sucusión. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué datos me brinda la palpación? Bueno, también me va a brindar una serie de datos importantes, y en este caso van a ser la consistencia, la sensibilidad, la movilidad y la temperatura. ¿Sí? Nos queda esa mnemotecnia abajo, que lo que tienen que hacer es ensamblarla a la mnemotecnia que vimos en inspección. ¿Se acuerdan? A cosita, su borde, co. Bueno, agréguenle este pedacito que les falta, y una vez que se acuerden de esa mnemotecnia, todos estos datos le van a salir mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, estos son los datos que me va a permitir obtener la palpación, que ya los vamos a ir describiendo a cada uno de ellos. ¿Sí? Y en algunas situaciones particulares, ¿sí? Quizás en algunas enfermedades determinadas, pueden aparecer otros datos accesorios, como son aquellos de crepitación, ¿sí? Que ya los vamos a definir también, a la fluctuación y la vibración. Bien, definimos qué es la consistencia, el primer dato que nos brinda esta palpación, y definimos a la consistencia como la mayor o menor resistencia que ofrecen los tejidos a la palpación o a la presión. Es decir, cuando nosotros vayamos a palpar a los órganos o los tejidos, bueno, tendríamos que evaluar primero qué tanta resistencia ofrece a esta maniobra, ¿sí? En base a eso existen muchos ejemplos de consistencias. Por ejemplo, la primera de ellas, la consistencia de los huesos, también la de los dientes, la del casco del equino, las pezuñas de los bovinos. Bueno, eso se denomina consistencia dura, porque es el grado máximo de consistencia, es el grado máximo de resistencia, que básicamente con la mano es muy difícil hacer ceder a este tipo de tejido, ¿sí? Esos son los ejemplos que normalmente pueden encontrarse. Y patológicamente aparecen muchos tejidos, órganos blandos, llamados blandos, que por ahí con enfermedad, con un tipo de enfermedad o proceso crónico, van a ir viendo también en patología general, como resultado de su enfermedad crónica, a veces se calcifican, ¿sí? Los nódulos linfáticos, por ejemplo, se pueden calcificar y les pueden dar esta consistencia dura, pero obviamente que eso no sería lo normal. Un grado más bajo, un grado menor a la consistencia dura, la vamos a denominar consistencia firme, ¿sí? Porque quizás también ofrecen cierta resistencia a estos tejidos, pero algo ceden parcialmente a la palpación, ¿sí? Ejemplos de consistencia firme, bueno, prácticamente casi todos los órganos macizos o parenquimatosos, como pueden ser el hígado, los músculos, el testículo, ¿sí? La mayoría de ellos son entonces de consistencia firme, le denominamos. Este tipo de tejidos, en donde uno los comprime, o en este caso lo que está mostrando la imagen es un pliegue cutáneo en la tabla del cuello, automáticamente una vez que dejamos de ejercer esta presión o dejamos que el tejido vuelva a su posición, bueno, lo hace rápidamente, ¿sí? Recobra rápidamente su estado original, su posición original. A ese tipo de tejidos lo denominamos de consistencia elástica, ¿sí? Como puede ser la piel, por ejemplo, como puede ser el rumen en su saco dorsal, ¿sí? Estos tejidos incluso podemos tomarlos como variantes de la consistencia firme, ¿sí? Así como les dije al principio, les nombré al nódulo linfático. El nódulo linfático tiene como consistencia normal la consistencia firme, pero a la vez elástica, ¿sí? Es decir, que cede parcialmente a la presión, pero después retorna rápidamente a su posición original. Y se acuerdan de este ejemplo que vimos en la clase número 1 también, donde después de comprimir el abdomen de este animal, de esta perrita, quedaban los dedos marcados, ¿sí? Quedaban como si estuviéramos palpando una masilla. Bueno, este tipo de consistencia característico del edema, ¿sí? Que nosotros lo conocíamos como signo de Godet positivo, porque era un signo patognomónico del edema,
Bueno, ahora lo vamos a conocer. A esta consistencia la vamos a denominar consistencia pastosa, ¿sí? Obviamente que este ejemplo que les puse acá es un ejemplo patológico, aparece en el edema, como en el edema subcutáneo, pero quizás normalmente lo podemos encontrar a este tipo de consistencia también en el rumen, pero en el estrato intermedio, por ejemplo, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al aparato digestivo, ¿sí? Así como les digo, hay muchos ejemplos, tanto fisiológicos como patológicos, para todas las consistencias posibles que vamos a conocer. El otro dato, cuando nos referimos a sensibilidad, bueno, esto es un poco más complicado porque uno cuando se refiere a la sensibilidad se refiere a las sensaciones que percibe el animal, pero que percibe a través de su cuerpo, a través de la piel o de todos los receptores que tiene a lo largo del organismo, ¿sí? Van a ver que hay mucha teoría al respecto de este dato, van a ver que hay clasificaciones y nombres técnicos, pero bueno, la idea es que se entienda que cuando yo exploro, cuando estoy palpando un animal, quiero evaluar su sensibilidad, bueno, realmente es bastante difícil, porque eso lo sabe él, lo siente él, y yo quizás pueda tener una cierta noción de lo que está sintiendo, ¿sí? ¿Qué maniobras puedo aplicar para explorar la sensibilidad? Bueno, esta primera, ¿sí? Como pasando la mano de plano, decimos con la palma de la mano, ¿sí? Como si lo estuviéramos haciendo caricias. En este caso estamos evaluando una sensibilidad superficial, ¿sí? La presión que ejercemos, la verdad que es sumamente leve, es suave, entonces evaluamos su sensibilidad superficial. Hay ocasiones en donde necesitamos ejercer un poco más de presión, como está mostrando la imagen. En esta cavidad torácica lo que está haciendo es introduciendo los dedos, 3 dedos en el espacio intercostal, y en ese caso lo que estamos evaluando es una sensibilidad profunda, ¿sí? Ya no es la sensibilidad del continente y de la cavidad torácica, sino del contenido, ¿sí? Nos interesa conocer la sensibilidad quizá de los órganos que están alojados dentro de esa cavidad, ¿sí? Y a veces esta sensibilidad, además de hacerlo con las manos, también podemos explorarlo con algunos objetos, ¿no? Como puede ser una aguja de exploración neurológica, o una aguja cualquiera de las agujas hipodérmicas, o algún elemento como puede ser una pinza, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos podemos valer de muchos implementos. Cuando hablamos de temperatura, bueno, aquí por la palpación nosotros podemos llegar a tener una noción sobre la temperatura de nuestro animal, pero que quede bien en claro que en este caso es una apreciación de la temperatura, es decir, que esto es subjetivo, existe total subjetividad respecto a este dato, porque la manera correcta, como sabrán ustedes, de conocer la temperatura de un animal es obviamente a través de un termómetro, ¿sí? Pero verán que la palpación también nos permite tener una cierta idea, si es que no contamos con ese implemento, con el termómetro, y por ejemplo realizando esta maniobra, ¿sí? Colocando el dorso de la mano en una región determinada, nosotros podemos tener noción sobre la temperatura local de esa región, ¿sí? Obviamente que a esta región, a esta temperatura, tendremos que compararla con una zona vecina o con el lado opuesto para saber si está normal o si está aumentada esa temperatura, ¿sí? Y en el caso de que hagamos esta maniobra rodeando con la palma de las manos, ¿sí? Algunas regiones corporales como la base de las orejas, la base de los cuernos, las cuartillas de la especie equina, las glándulas mamarias, ¿sí? La región inguinal, axilar, o sea, existen regiones corporales que naturalmente son mucho más irrigadas que el resto del cuerpo. Bueno, realizando esta maniobra, entonces colocando la palma de las manos, nosotros podemos llegar a tener una noción acerca de la temperatura general o la temperatura sistémica, ¿sí? Entonces quizás podemos sospechar de un paciente que está cursando un cuadro febril, por ejemplo, está teniendo fiebre, ¿sí? Pero como les vuelvo a decir, como les dije anteriormente, es simplemente una apreciación, es totalmente subjetivo, pero puede llegar a ayudar en muchas ocasiones. Bien, seguimos con los datos. Dijimos que en algunas situaciones aparecían datos especiales, ¿sí? Que eran muy característicos de determinados procesos, y uno de esos datos era la crepitación, ¿sí? ¿A qué se refiere la crepitación?
Definimos la crepitación como la sensación de roce de partículas de diferentes tamaños cuando uno pasa la mano o cuando uno palpa una determinada región, ¿sí? Existen varios ejemplos de crepitación, vamos a desarrollar algunos de ellos. ¿Sí? La primera se denomina crepitación nívea. Nívea viene de la palabra nieve, es un derivado de la nieve, o gaseosa, ¿sí? Cuando ustedes palpen un animal que tiene este trastorno, el enfisema, en este caso es un enfisema subcutáneo, lo que tiene este animal por debajo de la piel, esa hinchazón que notan en la cara, bueno, es aire, ¿sí? Solamente aire o gas por debajo del subcutáneo. Entonces cuando ustedes palpan van a percibir la sensación del estallido de las burbujas, de pequeñas burbujas, ¿sí? Y eso es lo que recibe el nombre de crepitación nívea o crepitación gaseosa, ¿sí? Una buena manera de sentir esta crepitación, seguramente todos ustedes lo deben poder hacer, cuando van al freezer y ven que está esa escarcha, ese hielo pegado a las paredes, ¿sí? Como buena heladera de estudiante debe haber bastante escarcha. Agarren esa escarcha, la comprimen, bueno, y esa sería la misma sensación entonces que van a percibir cuando palpen un animal con enfisema subcutáneo, ¿sí? Existe otra crepitación que se denomina almidonosa o sanguínea, ¿sí? En este caso es característica esta crepitación del hematoma, pero el hematoma ya consolidado, es decir, cuando esa sangre que se extravasó ya está coagulada. ¿Sí? Cuando ustedes palpen van a sentir este tipo de crepitación, es bastante fina la partícula, por eso recibe el nombre de almidonosa, que se parece mucho a la compresión que van a sentir cuando palpen el almidón, ¿sí? Y aparece una tercera que se denomina crepitación ósea. Este ejemplo de crepitación va a aparecer en las fracturas, por ejemplo, en la presencia de fracturas óseas, pero dependiendo del tamaño de los huesos, de los cabos fracturarios, existen dos tipos de crepitación ósea a su vez, ¿sí? Una crepitación ósea gruesa o cáscara de nuez se la conoce también cuando esos fragmentos rotos son grandes, y hablamos de crepitación ósea fina o crepitación conminuta cuando las partículas, cuando los fragmentos de hueso son realmente muy pequeños, ¿sí? Obviamente que si hablamos de una fractura, es preferente, la verdad, que sean la anterior, ¿no? Que los cabos sean gruesos, que sean grandes, porque eso va a facilitar mucho más todavía su resolución posterior. Cuando hablamos de técnica, y así como hicimos con la inspección, también a modo de clasificación, la palpación puede ser directa, ¿sí? Cuando digamos, entre la mano del operario y el paciente no se interpone absolutamente nada, es decir, cuando palpamos directamente sobre la superficie corporal de nuestro animal, o puede ser indirecta cuando utilizamos algún instrumento, como puede ser el ejemplo que vimos, la exploración con una aguja neurológica, con una aguja hipodérmica o con una pinza. Hablamos de palpación monomanual o bimanual, creo que esto es sencillo de entender, cuando utilizamos una mano o cuando utilizamos las dos, ¿sí? Vamos a ver muchas maniobras que ameritan el uso de las dos manos en simultáneo, como están viendo en esa imagen, ¿sí? Entonces hablamos de técnicas bimanuales o técnicas monomanuales. Hablemos de palpación externa o interna, también es sencillo de entender, cuando estamos explorando, palpando la porción externa del cuerpo de nuestro animal. Y hablamos de palpación interna, ¿sí? Como puede ser la palpación de la cavidad oral, de la cavidad nasal, en la región que sea accesible a la mano o al dedo. Y en el caso de la porción caudal, es decir, en la región del recto, ano y recto de nuestro paciente, vamos a aclarar una terminología ya que después la vamos a usar bastante. Hablamos de tacto rectal cuando lo que introducimos dentro del paciente es un solo dedo, ¿sí? Como es el caso de la técnica que se utiliza en los pequeños animales, sobre todo en los perros. Y hablamos de palpación rectal, ¿sí? Se habla de palpación cuando lo que se introduce en el recto del animal es la mano entera o incluso el brazo, ¿tá? Entonces, tacto y palpación no son la misma cosa. El primero implica la introducción solamente de un dedo y el segundo la introducción de la mano y del brazo, ¿sí? Espero que esté claro ese ejemplo.
Hablamos de palpación superficial o de palpación profunda, como dijimos en la parte de sensibilidad. Cuando la palpación es leve, o sea, la compresión que ejercemos es leve y suave, bueno, estamos explorando superficialmente una cavidad, como puede ser el abdomen ahí, y cuando ejercemos mayor presión, ¿sí? O con la punta de los dedos o con el puño, por ejemplo, en ese caso ya no estamos explorando, ¿sí? Las paredes de esa cavidad, sino los órganos que están contenidos en su interior. Entonces hablamos de una sensibilidad de tipo profundo. Y las combinaciones posibles de todas ellas, ¿sí? Ustedes tendrán que imaginarse, cuando estamos hablando de este tipo de palpación, ¿sí? La mayoría de ellas son externas, serán superficiales o profundas, serán mono o bimanuales y serán directas o indirectas. Entonces todas esas combinaciones hay que tenerlas presentes, ¿sí? Un ejemplo de palpación profunda, que todavía no lo vamos a desarrollar tanto, lo vamos a ver bien en el aparato digestivo, es esta maniobra. Lo que está haciendo ahí el médico es palpar el abdomen con una mano, ¿sí? Y a veces con dos manos, y lo que está haciendo es explorando todas las vísceras que están contenidos en el abdomen, todos los órganos y vísceras digestivas del aparato reproductor, todo lo que está al alcance de la mano se puede explorar con esta maniobra, ¿sí? Y se conoce con el nombre de amplexión. Todavía no me interesa que conozcan mucho porque lo vamos a volver a ver, ¿sí? Pero fíjense cómo una de las alternativas de la amplexión es la utilización solamente de una mano. En ese caso es una amplexión monomanual, y la segunda alternativa es utilizar las dos manos, ¿sí? Para evaluar exactamente lo mismo. Eso se la conoce como amplexión bimanual, ¿sí? Si bien es una técnica que tiene muchísima mayor utilidad y practicidad en los pequeños animales, en las pequeñas especies, bueno, en la imagen de la derecha pueden ver que también se puede aplicar a las grandes especies animales, pero siempre y cuando la tensión de sus músculos abdominales y de sus paredes musculares no sea tan alta, y quizás el tamaño de la mano también lo permita, ¿sí? Se puede tranquilamente aplicar este tipo de maniobra en una especie animal grande, en un ovino, en un caprino, en un ternero. Perfectamente puede sernos útil también, ¿sí? ¿Qué es la sucusión? Dijimos que la palpación tenía su complemento también, en este caso se denomina sucusión, y la sucusión es un método de exploración que consiste en lo siguiente: consiste en imprimir movimientos sobre determinadas regiones corporales de nuestro paciente, como puede ser la región abdominal, como puede ser el tórax, y esto lo vamos a hacer, como dijimos al principio, complementa a la palpación, o incluso también puede complementar al cuarto y último método, que es la ocultación. Ya vamos a ver cómo. Y la técnica la vamos a variar en función a dos cosas. Primero, al tamaño de la colecta que nosotros sospechemos, dependiendo de cuánta colecta sospechemos que tiene este paciente, y obviamente dependiendo del tamaño de nuestro paciente, ¿sí? Si por ejemplo, si el animal es pequeño, lo que vamos a hacer es con una mano, la que vamos a llamar mano activa, imprimimos movimiento de un lado del abdomen, y la otra mano es la que percibe ese movimiento, ¿sí? Eso se la denomina mano pasiva. Y acá, como pueden ver, no solamente con la palpación se puede complementar, sino que tranquilamente uno puede escuchar con un fonendoscopio en ese movimiento. Entonces también lo complementamos con la auscultación. Repetimos una vez más: la mano activa es la que imprime el movimiento, ¿sí? Y la mano pasiva es la que recibe entonces el dato que nos interesa, o bien el fonendoscopio va a ser el que recibe el dato que nos interesa. Ya vamos a ver cómo se llama, ¿sí? Entonces esta técnica sirve para revelar la presencia de líquidos libres en determinadas cavidades, sobre todo en la cavidad abdominal, ¿sí? Ustedes conocerán que ese dato se conoce con el nombre de ascitis. Entonces, cuando ustedes sospechan de que el paciente tiene ascitis, pueden aplicar esta técnica, esta maniobra, para detectar obviamente
la presencia de líquidos entonces libres dentro de la cavidad, ¿sí? Cuando corroboramos la presencia de líquidos libres, ese dato recibe el nombre de fluctuación, ¿sí? Entonces, que quede bien claro esto, el método general se denomina sucusión, pero el dato que persigue, el dato que busca, se denomina fluctuación, para que no se confundan después. Bien, pasamos al tercer método general de exploración clínica. Vamos a desarrollar un poco a la percusión, que habrán escuchado varias veces los grupos musicales cuando presentan a sus integrantes, dicen, bueno, la percusión fulano, básicamente es lo mismo, porque la percusión para nosotros es un método general de exploración clínica que consiste en efectuar golpes sobre la superficie corporal del paciente. Pero cuando hablamos de efectuar golpes, vamos a dejar bien en claro que son golpes adecuados y acordes a nuestro trabajo y a lo que vamos a explorar, ¿no? Nada de golpearlo como si fuera un tambor. ¿Qué datos nos va a brindar esta percusión? Bueno, este método busca obtener respuestas de los tejidos superficiales y de los tejidos profundos. Ya vamos a ver cuál es el fenómeno que producimos con esta percusión. Y cuando hablamos de datos, son básicamente estos los datos que vamos a perseguir, principalmente la sonoridad. O sea, con la percusión vamos a obtener sonidos, ¿sí? Uno cuando percute la superficie del cuerpo obtiene sonidos, que quede bien claro eso, pero también podemos evaluar la sensibilidad, es decir, que si le duele algo a una región, obviamente cuando efectuemos estas maniobras probablemente manifieste dolor, entonces la sensibilidad también la podemos evaluar. Y cuando lleguemos a sistema nervioso, van a ver que a través de este método general vamos a explorar varios reflejos, ¿sí? Numerosos reflejos que tienen que ver con el sistema nervioso. Pero principalmente nos interesa el primer dato, que se refiere a la sonoridad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando percutimos entonces sobre la superficie del cuerpo? Bueno, cuando uno efectúa golpes sobre la superficie corporal, aparece o se describe un fenómeno que se conoce con el nombre de cono de percusión, ¿sí? ¿En qué consiste ese cono de percusión? Bueno, se va a formar un área de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro en su base, ¿sí? Este cono, y unos 7 centímetros de profundidad. Es decir, que cada vez que yo percuto, cada vez que yo golpeo, con golpes moderados sobre la superficie del cuerpo de un paciente, esas medidas que acabo de decirles, esa es la superficie que yo estoy explorando, ¿sí? 2,5 centímetros de diámetro y unos 7 centímetros de profundidad, ¿sí? Entonces, para poder efectuar correctamente la percusión voy a necesitar obviamente un elemento que sirva para percutir, de preferencia el martillo percutor, ese es este instrumento. No sé si les conviene conseguirlo o comprárselo, quizás le den utilidad, quizás no, pero bueno, por lo menos conózcanlo, es el martillo. Existen numerosos tipos de martillo percutor, que la mayoría de ellos termina en una punta con un elemento blando, como puede ser el corcho, puede ser de goma. Esa parte blanda sirve para percutir justamente tejidos blandos, ¿no? Porciones blandas. Hay otros martillos que son metálicos, ¿sí? Que terminan en una punta metálica porque servirá para percutir sobre tejidos duros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por un lado el elemento percutor, ¿sí? Si no contamos con el martillo percutor, tranquilamente lo podemos improvisar usando las manos ahora, que ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y en segundo lugar necesitamos un implemento que se denomina plexímetro. En este caso, en la primera figura de la izquierda quizá no se ve tan bien porque es una goma de borrar blanca. Nosotros usamos las gomas común y corriente, las gomas de borrar, sirven perfectamente como plexímetro, que va a ser el elemento receptor, ¿sí? Este receptor lo que va a hacer es permitir que una vez que golpeemos, obviamente vamos a golpear sobre él, y mejora muchísimo más la técnica porque permite concentrar todas las vibraciones que vamos a efectuar con los golpes, y con eso se mejora también la calidad de los sonidos que vamos a obtener, ¿sí? Si no tenemos un plexímetro, como pueden ver en la imagen de la derecha, también lo podemos llegar a improvisar tranquilamente con las manos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo.
¿Cómo es la técnica entonces? Preferentemente si lo vamos a hacer con las manos o con los martillos, independientemente. La teoría pide que no se efectúen más de 2 o 3 golpes, es decir, que los golpes sean breves, sean cortos y que no superen el número de 2 o 3. ¿Por qué no más de 2 o 3? Porque si seguimos golpeando 4, 5, 6 o más veces, probablemente el golpe y la respuesta se empiecen a superponer y obviamente con eso no vamos a poder interpretar lo que queremos interpretar. ¿Sí? Entonces no más de 2 o 3 golpes, en lo posible con movimientos de la muñeca y no con movimientos del codo, y tener en cuenta esto que debemos apoyar, si es que vamos a usar un plexímetro, tiene que estar perfectamente apoyado sobre la superficie del cuerpo, es decir, que no quede aire por debajo de este implemento, ¿sí? Si por ejemplo si lo vamos a colocar al plexímetro en la parrilla costal, hay que tratar de que quede calzado perfectamente en el espacio intercostal y que no haga puente entre dos costillas, ¿sí? Porque si lo colocamos haciendo puente sobre dos costillas, probablemente por debajo quede aire y eso va a hacer que la técnica sea incorrecta. ¿Sí? Bien, entonces cuando efectuamos la percusión manual, que es lo que me interesa que conozcan, en este caso, como dijimos, por ahí no tenemos el martillo, entonces podemos improvisarlo con las manos. Vamos a utilizar el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha si son diestros o la otra si son siniestros, ¿sí? Cualquiera la mano hábil. El dedo índice y el dedo medio entonces va a actuar como el percutor. Y vamos a usar como plexímetro, es decir, como elemento receptor, a la falange media del dedo medio, es decir, el dedo mayor, el dedo más largo, van a utilizar la falange intermedia como plexímetro. Sobre esa falange van a percutir entonces, ¿sí? En algunas ocasiones, o dependiendo de lo que queremos explorar, la región que queremos explorar, a veces también podemos utilizar los nudillos, ¿sí? Como si golpearan la puerta, por ejemplo, con los nudillos. Esa maniobra está descripta, por ejemplo, para la exploración de los senos paranasales, ¿sí? Los senos paranasales de los grandes animales sobre todo. Y podemos utilizar el borde lateral o el borde cubital, lo llamamos, del puño y del antebrazo, ¿sí? Porque de esa manera pueden percutir, por ejemplo, el rumen, ¿sí? Obviamente los bovinos o los rumiantes en general. Esta maniobra, esta técnica, prácticamente está limitada, está recomendada de efectuarla solamente cuando sospechan de esa enfermedad que ven a la derecha, ese rumen totalmente inflado, ¿sí? Lleno de gas, es lo que conocemos como timpanismo, ¿sí? Entonces, para el timpanismo ruminal, esta maniobra de percusión con el borde lateral o cubital del puño sería entonces la maniobra adecuada. Bien, técnica o modo de clasificación también, más de lo mismo, lo que ya venimos viendo. Hablamos de percusión superficial o de percusión profunda, dependiendo de qué tan fuerte golpeamos, ¿sí? Si los golpes son leves, muy suaves, obviamente estamos haciendo una percusión superficial, y en cambio si damos golpes un poquito más intensos, más fuertes, estamos explorando los tejidos más profundos, ¿sí? De cualquier manera, lo que se recomienda siempre es que los golpes sean de moderada intensidad, ¿sí? No tan fuerte, para que de esa manera más o menos aparezca esa teórica figura geométrica que es el cono de percusión, y de esa manera sabemos nosotros qué tanto es lo que estamos explorando, ¿sí? Qué superficie, qué total de esa superficie es lo que exploramos. Hablamos de percusión directa, que puede ser manual o puede ser instrumental, cuando percutimos directamente, ¿sí? O con las manos sobre el animal o con el martillo sobre el animal, ¿sí? Y hablamos de percusión indirecta cuando interponemos algo entre el paciente y entre el elemento percutor, ¿sí? Y acá vamos a hablar con otros nombres un poco más técnicos, que son los que vamos a utilizar de ahora en más. Por ejemplo, cuando hablo de percusión indirecta manual, significa que estoy percutiendo con la mano, pero también estoy utilizando la mano como plexímetro, ¿sí? Entonces percuto con los dedos y mi plexímetro también digamos, es el dedo medio. En este caso el nombre correcto, el nombre más utilizado quizás, el que más vamos a escuchar, se lo conoce como percusión dígito-digital, ¿sí? Dígito
digital. Tanto el percutor como el plexímetro están representados por los dedos, ¿sí? Y cuando hablo de percusión indirecta instrumental, quiere decir que tanto el percutor como el plexímetro son elementos, son instrumentos, ¿sí? Entonces el nombre concreto, el nombre más utilizado en este caso, es la denominada percusión martillo pleximétrica o percusión instrumental o percusión armada, ¿sí? Quizás martillo pleximétrica sea la nomenclatura más común de escuchar, ¿sí? Y obviamente las posibles combinaciones entre ellas, como pueden ver en esa imagen, no teníamos la goma de borrar como siempre sucede, siempre desaparece. Entonces tenemos que percutir con el martillo y usamos la falange del dedo medio, la segunda falange, como un plexímetro. Entonces está perfectamente válida la maniobra. Vamos a hablar un poquito de características del sonido, que es lo que nos interesa. Bien, si bien no queremos que sean músicos ni que tengan toda la teoría de la música, algunas cuestiones son interesantes. Imagínense que hay gente que vive de esto y tampoco es que les importa mucho, pero sí nos interesa que sepamos esto, ¿sí? Que son los sonidos que nosotros estamos provocando con la percusión. Pueden tener diversas cualidades, ¿sí? Si por ejemplo podemos hablar de la altura o del tono de ese sonido y decimos que hay sonidos que son bajos o graves, ¿sí? Los famosos sonidos graves, y otros que son más bien altos o agudos. Tenemos sonidos que van a ser según su intensidad, algunos van a ser fuertes, ¿sí? Otros van a ser más bien débiles, y bien eso depende de la intensidad con que golpeemos, pero ya de por sí van a ver que hay órganos y hay tejidos que devuelven sonidos fuertes y otros más bien lo hacen en forma débil. Vamos a ver que hay sonidos que se propagan a lo largo del tiempo, es decir, son de duración larga, y otros más bien son breves, son cortos. Y aparece una característica secundaria, un sonido secundario, que es el denominado timbre, ¿sí? Que por ahí no le vamos a dar mucha bolilla en este caso, ¿sí? Nos interesa que tengamos en claro sobre todo lo que es la altura o el tono, la intensidad y la duración. Y fíjense que lo puse con colores del mismo color sobre todo, porque cuando combinemos estas tres cualidades, y por regla general vamos a decir que todos aquellos órganos que contienen gas o tienen aire en su interior, y normalmente o patológicamente, van a dar sonidos que son bajos, de tonalidad grave, van a ser fuertes en cuanto a su intensidad y van a ser largos en cuanto a su duración, ¿sí? Bajos, fuertes y largos. Y al conjunto de esas tres condiciones nosotros lo denominamos sonido claro, ¿sí? Entonces relacionen la palabra claro, sonido claro, con órganos que tienen aire o gas en su interior, normal o patológicamente, ¿sí? Cuando los órganos son macizos, son parenquimatosos, o tienen líquidos en su interior, ¿sí? Es decir, o son sólidos o son líquidos, los sonidos que van a devolver van a ser todo lo contrario, van a ser altos, es decir, agudos, van a ser más bien débiles y van a ser más cortos en cuanto a su duración, ¿sí? El conjunto de esas tres cualidades es lo que nosotros denominamos sonido mate o sonido femoral, ¿sí? Entonces relacionen el nombre mate, sobre todo matidez, el sonido mate, con órganos que son macizos, ¿sí? Porque son parenquimatosos o porque tienen líquidos, ¿ya? Algunos ejemplos de sonidos percutorios normales. Bueno, esa imagen de la izquierda, arriba a la izquierda, está efectuando una maniobra dígito-digital sobre la parrilla costal, obviamente está explorando a los pulmones. Ese es el denominado sonido claro pulmonar, ¿sí? Es el ejemplo del sonido que devuelve un pulmón cuando está sano, cuando está lleno de aire, ¿no? Es el claro pulmonar. El segundo ejemplo del medio, el que percute con los nudillos, el seno paranasal. En este caso hay que tratar de percutir con la boca cerrada para que no actúe como caja de resonancia. Este sonido, porque tiene un refuerzo característico, ¿sí? Ya el seno paranasal de por sí tiene otra sonoridad, se lo conoce como claro hipersonoro, normalmente, claro hipersonoro. Y la tercera imagen a la derecha, el que está percutiendo con el borde cubital del puño al rumen, ¿sí? En este caso, como el rumen
normalmente tiene cierta cantidad de gas a presión en su interior, este sonido lo conocemos como claro subtimpánico o levemente timpánico, ¿sí? Subtimpánico o levemente timpánico, y dejamos la palabra timpánico, lo vamos a reservar exclusivamente para la patología, es decir, para el timpanismo, ¿sí? El sonido normal sería un tono más bajo, un subtimpánico o un levemente timpánico. Cuando percutimos, como dijimos recién, órganos macizos como puede ser el músculo, ¿sí? Simplemente que nos va a devolver el sonido mate, matidez absoluta o femoral. Y cuando percutimos, por ejemplo, una zona que limita, como están viendo ahí, un poquito más hacia atrás, los pulmones, ¿sí? En esa interfaz entre músculo y pulmón, como puede haber una mezcla de órganos con aire que se superponen con otros que son más bien macizos o que tienen líquidos, bueno, es una mezcla de las dos anteriores, hablamos de submatidez, ¿sí? Y aparece un sonido que en realidad es un sonido que nos indica que la técnica es errónea, que está mal efectuada, y eso se conoce con el nombre de sonido de olla rota o olla cascada, y eso implica que alguno de los implementos que usamos tenga sonoridad propia, como puede ser el martillo o como puede ser el plexímetro, o que quizás estemos dejando aire, ¿sí?, por debajo de nuestro plexímetro que no está apoyado correctamente. Bien, vamos a ver el último método general de exploración clínica, vamos a ver la auscultación, ¿sí?, y lo vamos a definir como el método general de exploración en el cual utilizamos el sentido de la audición, ¿sí? Que quede claro esto porque en el método anterior, en la percusión, también usamos el oído, ¿sí? Recuerden que percutíamos y obteníamos sonidos con la percusión. En el caso de la auscultación también vamos a usar el sentido del oído, pero en este caso el dato recibe otro nombre, porque lo que vamos a obtener, lo que vamos a explorar son ruidos originados en determinados procesos vitales. Es decir, acá nosotros no vamos a provocar nada porque ya normalmente ciertos órganos, en su funcionamiento fisiológico, ellos mismos ya producen esas manifestaciones acústicas a las que vamos a llamar ruidos, ¿sí? No todos lo hacen, hay muy pocos ejemplos de órganos que tienen esta sonoridad, ¿no? Con respecto a la técnica de la auscultación, también tiene su clasificación. Podemos hablar de una auscultación directa cuando colocamos, por ejemplo, el oído, apoyamos el oído sobre el animal, sobre la región que queremos escuchar, y en ese caso la verdad que no es para nada recomendable por la cercanía que tendríamos con nuestro paciente y por obviamente cualquier movimiento de defensa o cualquier movimiento repentino estaríamos demasiado expuestos, ¿no? Así que la verdad que no es recomendable, pero bueno, se puede llegar a practicar. Hablamos de percusión indirecta, que esta sí es la que vamos a utilizar, que es aquella en donde vamos a usar un instrumento, un implemento, en este caso es el fonendoscopio. Vamos a ver de qué se trata ese fonendoscopio. Y hablamos de una auscultación a distancia, cuando sin mayor esfuerzo, ningún tipo de esfuerzo, nosotros escuchamos alguna manifestación que pueda provenir de nuestro paciente, es decir, que ellos quizás tengan o efectúen algunos ruidos normalmente o patológicamente, nosotros sin mucho esfuerzo los podamos escuchar. Entonces estamos haciendo una auscultación a distancia, ¿sí? Ejemplos de este tipo de ruidos, hablamos de animales que roncan, por ejemplo, animales que tienen tos, que estornudan, que eructan, ¿sí? A veces los ruidos intestinales se pueden escuchar cuando son realmente intensos, o las manifestaciones de quejido, ¿no?, de un animal que está dolorido. Entonces lo escuchamos y con eso tenemos también el dato de la misma manera. Vamos a describir este implemento, que sí les recomiendo, si pueden empezar a adquirirlo, si pueden empezar a conocer este aparato. El fonendoscopio les va a ser sumamente útil en su carrera y en su vida profesional también. Y vamos a ver que se trata de un instrumento, un implemento, básicamente formado por una tubuladura de goma, un tubo que puede ser de longitudes variables, puede ser más largo, puede ser más corto. A veces la tubuladura es simple, a veces doble. La verdad que nosotros no tenemos preferencia por ninguno. En uno de esos extremos, esta tubuladura
termina en las llamadas olivas, que son las que se van a adaptar al oído del médico. A veces las olivas incluso pueden ser intercambiables, algunas son más pequeñas, otras son más grandes. Y lo que me interesa, en el otro extremo de este fonendoscopio vamos a encontrar el receptor, ¿sí? ¿Qué es ese receptor? Básicamente es una cámara llena de aire que puede terminar a veces en una o a veces en dos campanas, ¿sí? Pequeñitas, una más grande, una más pequeña. La campana más grande, por lo usual, está cubierta por una membrana blanca, ¿sí? Una membrana que se conoce con el nombre de diafragma. Y a veces la otra, la más pequeña, la campana pequeña, no está cubierta, normalmente no lo está, ¿sí? ¿Para qué sirve una y para qué sirve la otra? Bueno, la verdad que ustedes lo pueden usar indistintamente cuando escuchen las manifestaciones acústicas, pero por lo general se recomienda que la campana mayor, la que está cubierta por el diafragma, la usemos para aquellos ruidos que tienen alta frecuencia, es decir, por ejemplo, los ruidos cardíacos, ¿sí? Sabemos que son ruidos que ocurren continuamente, rápidamente, entonces quizás sea más sencillo poder registrarlos y poder escucharlos con esta porción, ¿no? Con el diafragma. Y dejamos reservada la campana, la más pequeña, la que no está cubierta por el diafragma, para aquellos ruidos que quizás sean de menor frecuencia, ¿sí? Ruidos que pueden ocurrir quizás más esporádicamente, como lo son los ruidos respiratorios o los ruidos digestivos, ¿sí? Ya no tengan tanta fuerza, tanta intensidad y tampoco la frecuencia que tienen los ruidos cardíacos, ¿sí? Para lograr una buena auscultación siempre es bueno tener en cuenta algunas premisas que deben considerarse, ¿no? Primero, que hay veces que uno se tiene que pasar bastante tiempo escuchando, por ejemplo, si quiere detectar un soplo cardíaco, y el soplo no siempre aparece cuando uno quiere y a veces tienen que pasarse mucho tiempo escuchando atentamente. Entonces, lo recomendable es que si vamos a auscultar, empecemos ya en una posición cómoda, tanto para el explorador como para nuestro paciente, que exista completo silencio exterior, en el mejor de los casos siempre es la condición ideal, es decir, pidan por favor a todos los que los rodean que hagan silencio, que ustedes están trabajando, y por supuesto debe apoyarse correctamente la campana o el diafragma sobre la superficie del animal, ¿sí? Hay que tratar de que no se frote esta campana contra los pelos del paciente o que la musculatura por ahí tensa que vibra, entonces son ruidos que pueden llegar a interferir, ¿sí? A veces, como muestra la imagen de la derecha, para poder escuchar correctamente el corazón de ese animalito, ¿sí? Si ese animal está jadeando, quizás sea también importante momentáneamente suspender esa respiración, es decir, cerrarle la boca, y de esa manera ustedes tienen un tiempo para trabajar tranquilos y escuchar tranquilos al corazón, ¿no? Obviamente no se olviden de dejarlo respirar, porque si no nos quedamos sin paciente y sin cliente, ¿no? Bien, como ya habrán visto, a lo largo de la semana habilitamos nuestras plataformas virtuales, nuestras redes sociales también, para que ustedes puedan participar, para que puedan ver videos, para que puedan sacarse las dudas, así que son todos canales habilitados para lo que ustedes consideren necesario. Todas tienen la aprobación de la cátedra, todas tienen mi bendición, así que no tengan ningún tipo de miedo o vergüenza para acercarse, para participar, ¿sí? De todas maneras, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar habilitando el foro para las consultas referidas a esta clase, ¿sí? Bien, eso es todo por hoy, entonces hasta la próxima.